Hola, buenas tardes amigos de Balance Humano. Bienvenidos a nuestra visita emocional número 9. Repetimos invitada porque durante su primer live, que fue el anterior, creo que fue el 3 o el 4, dejó planteado un tema sumamente interesante asociado a este carrusel emocional que vivimos y que asocia la relación padres-hijos y los distintos roles que producto de la pandemia y la cuarentena estamos asumiendo de una manera abrupta, desde la mirada de los planetas interiores. Hola Jessy, ¿cómo estás? Dame una manito para saber que me escuchas bien, porfa. Instituto Robert. Hola Robert Smith desde Madrid. Hola, ¿cómo estás Alexandria? Bienvenido, gracias. Chévere, póngame una manito para saber que me escuchan bien, por favor. Ah, chévere, gracias Jesse. Excelente, excelente, chévere. Ahorita te doy entrada. Chévere, gracias Alexandria también desde Madrid. Qué bueno que estás conectado. Bueno, pues chévere, estamos comenzando, Jesse. Dentro de en un ratico te doy ingreso. Déjame hacer la presentación. Apenas estamos comenzando y vamos a esperar que se vayan conectando otros amigos. Hoy le ganó Alexandria a Reinaldo, que dijo que iba a estar en el primer pupitre, pero va a tener que estar en el segundo por lo que veo. Chévere, porque bueno, el tema promete. El tema promete. Y bueno, pues nada, gracias Jesse por esta segunda oportunidad para este tema que, bueno, levantó bastante interés desde el live anterior, sobre el tema del impacto de los planetas interiores en la relación padres e hijos. Y bueno, parte de las cosas que me comentabas hoy más temprano, vamos a tener ocasión de que nos los comentes también. Fíjate, un poquito como para ir generando el contexto de lo que se trata. Déjeme comentar que bueno, desde el inicio de la pandemia y por las medidas de distanciamiento social y cuarentena que han sido decretadas en todas partes del mundo, en Venezuela siguen cada vez más vigentes porque en ausencia de otros recursos es lo que le ha quedado al país para protegernos y tal. Bueno, las familias están viviendo una realidad distinta hace 6 meses atrás, donde todos tienen más tiempo juntos en casa. Hay nuevos roles para los padres. Ahora no solamente es un rol de padres, sino que han tenido que asumir funciones de educación, han tenido que asumir roles de compañeros de juego, de recreadores de los hijos, etcétera. Y por otro lado, los hijos también han tenido que asumir distintos roles, ¿no? Que no eran comunes para ellos. Ahora están obligados a compartir las asignaciones de clase con la familia de una manera mucho más continua, mucho más profunda que antes. O sea, no hay forma de trampear nada porque los padres están pendientes de todas las asignaciones y tal. Y con mucha más fuerza que antes también algunas labores del hogar. Ahora, esta nueva realidad y esta convivencia de más tiempo juntos enfrenta al ser humano, tanto a los padres como a los hijos, es decir, no importa la edad, um, a, a, a algo mucho más profundo de cada uno. Es decir, deja al descubierto aspectos de la personalidad que no siempre fueron tan evidentes, porque bueno, si una persona pasaba 8, 9 horas o 10 horas fuera de casa o más, porque estaba trabajando, o los chamos pasaban 8 horas fuera de casa porque estaban con clases o tareas dirigidas, y ahora están muchos haciendo teletrabajo, los chamos en la casa, están todos. Entonces hay mucho más tiempo de exposición, ahí las emociones están a flor de piel, etcétera. Entonces, bueno, sale mucho más la naturaleza del ser humano tal cual. O sea, estamos desnudos frente a la familia en aspectos donde antes probablemente no lo estábamos. Y bueno, esto genera una dinámica emocional nueva y a su vez más retadora, en donde todo o quizás poco pertenece a los comportamientos del área consciente, porque expuestos a esta tensión emocional aflora mucho más la personalidad más básica y profunda del ser humano.
Y en esto no todo está regido por el cerebro consciente, sino que algunos aspectos están más bien asociados a la influencia de los planetas que nos habitan interiormente, de lo cual nos va a hablar Jesse. Jesse, veme pidiendo para compartir la pantalla mientras te presento, brindamos. Y hola Carolina, así crea desde Madrid también, qué bueno, chévere hija. Jessy, pídeme para compartir pantalla, para darte acceso, presentarte y que nos hables entonces de la influencia de los planetas interiores en esta sinastría, como le llamas tú, que nos explicarás de qué se trata, en la relación padres e hijos. Ya dando acceso. Jesse, si recuerdan o si alguno se ha conectado por primera vez hoy o se va a conectar, Jesse es de Valencia, pero vive en Argentina. Hola Jesse, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Freddy? Buenas noches. Excelente, maravilla. Bueno, vamos a brindar, hoy vamos a empezar al revés. La primera vez no te dejé brindar, te dije vamos a brindar y te hice la pregunta y te puse, a ver, me imagino que tú tienes un mate. Un mate, Ajá. sí, para esta hora. Ah, bueno, salud, a tu salud. Salud. Yo con mi jugo verde, como Te iba a diría decir Fernando, que eso, ahora se ve muy nutritivo, se ve muy saludable. además este es un jugo verde con una mezcla especial que le gusta, es un mejoramiento de la receta original que me dio Reinaldo, que lleva lechosa y que queda muy rico y bueno, es chévere. Qué Además es bueno. bueno para el sistema inmunológico. Bueno, Jesse, eres de Guárico, viviste en Valencia, ahora estás en Argentina, en el norte de Argentina, en Rosario, ¿verdad? No, Hola estoy en Andrés. Mendoza. En Mendoza, perdón, siempre me equivoco, estás en Mendoza. Hola Andrea, que también te conectas todos los lunes, muchísimas gracias por tu fidelidad, amiga. Bueno, Jessie es una venezolana viviendo en Argentina, licenciada en recursos humanos, especialista en procesos de selección y adiestramiento, pero que ya tiene unos cuantos años bastante transitando por el estudio de la astrología y el desarrollo espiritual y que se ha dedicado muchísimo a hacer de terapia familiar y tal. Y en el live anterior nos enteramos que atendiendo también aspectos relacionados a los chamos. Entonces, bueno, escuchaste la presentación, estamos expuestos en pasar más tiempo juntos a una realidad diferente y a ver cosas que a lo mejor no eran muy evidentes antes porque no teníamos tanto tiempo conviviendo juntos. Y no todo eso pertenece al campo del consciente, sino muchos tienen que ver con la influencia planetaria. Entonces, y eso implica una comprensión diferente en la relación de los padres y los hijos. Entonces, cuéntanos, Jesse, del tema, cómo va. Ah, mira, ahí está Reinaldo. Bienvenido, Reinaldo, de Salud Responsable. Dijiste que ibas a estar en el primer pupitre y eres como el número 8 porque varios se te colearon. Bienvenido, mi hermano. Bueno, Jesse, cuéntanos. Bueno, Freddy, de verdad que me complace mucho poder tener este espacio y compartir reflexiones que nosotros vamos teniendo a medida que vamos viviendo, porque, a ver, para todos fue una sorpresa este escenario. Y bueno, para muchos ha tenido que ver con temas laborales, otros con temas de pareja, y para muchos, y sobre todo las mujeres, temas de la maternidad, de convivir y de pasar más tiempo en casa. Si bien algunas ya a lo mejor se dedicaban a estar en casa, hay otras donde me incluyo, que hemos tenido que compartir el trabajo, la casa, el hobby, lo que nos gusta hacer, con la crianza, ¿no? Y el tema de crianza consciente que está muy en todos lados, que se conversa mucho. A mí me gusta unir varias disciplinas o me gusta investigar y me gusta estar trabajando desde la experiencia con mis propios hijos y también desde la investigación y viendo cómo de alguna forma el tema de la crianza consciente no tiene una receta, pero sí hay herramientas como la astrología que permite ir descodificando cuáles son esos patrones de comportamiento con los cuales nuestros hijos nos muestran. Venimos, nuestros hijos yo siempre digo que es la manera de volvernos a... Hay una técnica en psicología que se llama reparenting, que es reeducarte, y los hijos de alguna forma nos llevan a hacer ese proceso, los que se dan el permiso de hacerlo.
Y me parece que esta cuarentena o estos espacios en casa son una ventana muy especial y muy aprovechable para eso, para descubrir cuáles son esos botones que detona mi hijo, cuáles son esas cosas que nos retan día a día en la crianza y que muchas veces no sabemos canalizarlo. La astrología nos brinda eh, un escenario, cuando yo veo una carta natal de un niño o una carta natal de padres e hijos, eh, principalmente me gusta revisar la luna. La luna es un planeta en una carta natal de un niño que muestra cómo percibe a su mamá. No quiere decir que la mamá sea así, pero sí Ujú, muestra los rasgos emocionales con los cuales él percibe a su mamá. La ujú, luna arquetipalmente representa lo que nos hace sentir nutridos, lo que necesitamos para sentirnos seguros, lo que nos da calor, cobijo, contención, lo que requerimos desde el lado materno. Por eso ujú, arquetipalmente está asociado a lo femenino. Y cuando esa luna tiene aspectos difíciles o aspectos tensos en una carta natal, nos habla de los retos que tanto para mamá como para el hijo están. Y son retos que tienen que ver con, cuando nosotros nos ponemos a indagar un poquito, con la crianza de mamá, cómo fue esa crianza, cómo fue, porque generalmente las cosas que traen los hijos son temas no resueltos de los padres. Entonces, claro, ujú, salen y nuestra reacción inmediata, nuestra forma de criar, se convierte en una repetición, en un patrón inconsciente que se detona y se activa ante un estímulo que el hijo hace. Entonces terminamos actuando de la manera en que después decimos, uy, ¿por qué dije eso? Terminamos hablando de la forma en que nos hablaban y estableciendo las ujú, mismas reglas que nos establecieron y se da esos espacios son perfectos para empezar a pausar y empezar a revisar conscientemente como papá qué quiero transmitir, cómo quiero acompañar a mis hijos. La ujú, verdad es que hay planetas también, además de la Luna, hay un planeta muy importante que es Saturno, porque ujú, Saturno es el opuesto. La Luna rige Cáncer y Saturno rige Capricornio. Y en el axis, si nos ponemos a observar en la rueda zodiacal, Cáncer está frente a Capricornio. Entonces es lo opuesto. Es decir, que aquella nutrición que da la Luna, Saturno le va a mostrar es los límites, la realidad, la autoridad y está asociado con el padre como ujú, roles naturales, como arquetipos naturales. Cuando el padre está ausente, cuando el padre no está, también se puede ver en una carta natal porque hay un Saturno un poco débil. O muchas veces, dependiendo qué aspectos tenga Saturno, me habla de que puede estar el papá presente, pero bueno, viaja mucho, no está, o cuando está muy ocupado, o sea, un papá, una figura débil de autoridad y que muchas veces ujú, también, si tiene contactos con la luna, es la madre la que asume el rol de autoridad y se dan estas dinámicas. Eso es perfectamente observable en una carta de los hijos. Hay ujú, otra forma también de ir indagando en la carta. Yo hablaba en el video que usamos promocionalmente de la sinastría, que es una ujú, técnica en astrología para comparar dos cartas. Y generalmente la gente la utiliza para las cartas en las parejas. Sin embargo, ujú, bueno, le puedes dar otros usos, como es el caso cuando yo la utilizo para padres e hijos, puedo ver exactamente dónde los planetas de uno se tocan con los planetas del otro y qué aspectos detona específicamente cada hijo. Si las personas tienen más de un hijo, que ese hijo específicamente, qué cosas detona en mí. Por ujú, ahí tuve un caso de una persona que tenía una hija con luna en Escorpio y sol en Aries. Y y la persona, un sol en Aries es hacia adelante, no tengo miedo, me arriesgo, y en un niño significa brincar, 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 no parar, explorar, ujú, subirse en un lado, bajarse al otro. Y una ujú, luna en Escorpio es que siente con intensidad todas las emociones. Entonces es una niña bastante activa. Cuando la ujú, madre, cuando vemos la carta de la madre, le activaba el Marte a la mamá, es decir, el regente de Aries es Marte. Y el Marte de la mamá estaba bastante débil, o sea, bastante no trabajado, bastante oculto, es decir, no es una persona que sale a defenderse, no es una persona que se arriesga, no es una persona que toma el poder personal y asume las cosas. Entonces, cuando hacíamos estas comparaciones, nos dábamos cuenta que
lo que la niña estaba haciendo era detonando en su inconsciente, en el inconsciente de la madre, aquellas acciones que ella debía asumir. Integrar la energía Ujú, de ese planeta en ella era lo que estaba pidiendo ese vínculo, dentro de otras ujú, cosas. Y en lo que empezamos a hacer recomendaciones y empiezan la mamá a hacerse cargo, la intensidad disminuye en los niños, porque no hay que modificarle nada a ellos, no hay que quitarles nada, no tienen ningún problema, es simplemente empezar a entender qué me está mostrando, qué me está diciendo y empezar a usar esa energía en ti. Entonces, esa persona, esa mamá empezó a hacer actividades que realmente la conectaran con su energía, con su Marte, y empezó a darse cuenta cómo se regulaba, ¿no? Ya el hijo no tiene que demostrar nada, en muchos casos es a través de la enfermedad de los hijos, a través de alguna conducta específica que se repite, que me está indicando, mira, mírate mamá o mírate papá. En el caso de Saturno, como lo hablaba al principio, rige la autoridad. Entonces, claro, como mamá se encarga de dar cariño, contención, apoyo, o ese es el arquetipo, cuando ujú, la luna va en distintas casas y en distintos signos, también da un matiz a esa relación, a ese tipo de mamá. Y Saturno, cuando empieza a establecerse los límites en casa, vamos a suponer que es el caso de muchos, de la generación mía, de la generación millennial, que somos ujú, esa generación del medio que decimos, bueno, no queremos repetir patrones y entonces no queremos criar desde la agresividad, desde la autoridad, ni desde el control. Y nos vamos al otro extremo, entonces todos somos permisibles y los chicos no hay límites y no hay normas. ujú, Lo que va a pasar es que esos niños se van a conseguir con una realidad mucho más dura, una realidad porque Saturno se expresa, la realidad afuera es Saturno. Cuando somos niños, Saturno lo vivimos a través de papá y de las normas sociales, pero de grandes, Saturno se integra y empezamos nosotros a comportarnos como nos llamaban la atención, a castigarnos nosotros mismos como lo hacían con nosotros. Es decir, si yo no establezco un marco referencial de acompañamiento a los hijos, de madurez emocional, que implica Saturno y que pide Saturno, no los estamos ayudando. ujú, Saturno también es esa, o sea, tiene dos extremos, ¿no? Tú puedes ser la ujú, autoridad, lo rígido, lo controlador, o pide, y la sociedad en la que estamos es muy castradora en eso. De hecho, cuando yo atiendo personas en empresas, cuando me toca hacer feedback de alguna técnica que aplicamos para el desarrollo, me doy cuenta de los líderes tienen muy marcado, indagando en su signo zodiacal, indagando, es un plus que le aplico, me doy cuenta que tienen un Saturno tan intenso, tan marcado, que hace que sean tan estrictos con ellos mismos, que sean rigidizados, que sean fríos, que sean contenidos y que no expresan y le pasan esa misma vara de medición a su gente. Entonces, ujú, esos niños que son llevados desde el Saturno rígido, desde el Saturno controlador, asumen esas mismas características de adultos y se convierten en esos adultos, en esos líderes, en esos padres iguales, porque queda en el inconsciente, es una energía que está allí. ¿Cuál es el trabajo de saber toda esta información? De acompañarnos, de saber que hay una manera sana de expresar esos planetas, que hay una manera sana de acompañarlos. Y la primera manera sana de expresarlos es vivirlos, es integrarlos mamá y papá. Es cómo estamos viviendo nosotros nuestra propia realidad. Si la realidad a mamá y a papá les genera miedo, les genera angustia, les genera incertidumbre, ese Saturno se está modelando en los hijos. Automáticamente los niños van a percibir que la realidad es difícil, que la realidad genera miedo, que paraliza, que genera mucha angustia, y eso se va grabando, ¿no? Entonces una manera, incluso lo muestran ahí mismo con los comportamientos. Entonces una manera ujú, de ir ayudándolos a esa madurez emocional es trabajar el propio Saturno en la carta de los papás, la carta de la mamá y del papá, y cómo están expresando ellos su propio Saturno, su propia realidad, reconciliarse con ese Saturno de la crianza, con ese Saturno que recibieron. Por eso digo que ujú, la crianza consciente, y esto es una herramienta para eso, es para explorar tus propias conductas, cómo las viviste, pero desde un punto de vista evolutivo, ¿no? No ujú, para etiquetarnos y decir, es que yo tengo Saturno en cáncer y entonces no tengo mucha autoridad, yo soy más débil, yo soy más... No, es para asumir que necesitamos expresar emociones, porque Saturno en cáncer también pide eso, expresarnos
Y aquí muchas técnicas como educación emocional, como otras técnicas psicológicas ayudan muchísimo porque Saturno Ujú, necesita expresarse, necesita normas, pero necesita acompañamiento. Al final nosotros no vamos a poder quitarle a nuestros hijos las vivencias y las experiencias que están marcadas para vivir o que tienen la ujú, tendencia, pero sí podemos darle recursos para que de adultos no empiecen a expresar las formas más negativas de esos planetas, porque en el fondo es eso, están heredando lo que ya traen como la herencia Le- de Sí, genética, ¿no? la La impronta porque eso impronta. se ha convertido en una creencia asociada a determinados comportamientos que terminan patrones y que se instalan. De hecho, hay gente que dice que físicamente se instalan en el timo. Y entonces, nada, lo que haces es repetirlo porque eso te da coherencia como ser humano de acuerdo a cómo creciste, ¿es correcto? Así es. De hecho, para la psicología cuántica, el timo está en el cuarto chakra y es donde se alojan los miedos más profundos. Entonces, Ujú, Saturno es el planeta que mueve los miedos, que los miedos rigidizan, porque es un planeta que te da la estructura física y cuando reacciones desde los miedos, te rigidiza, no muestras emociones, te congelas, te empiezas a no mostrarte, te da mucho miedo al rechazo y son cosas que las tenemos todos, porque todos tenemos a Saturno en nuestra carta y todos ujú, hemos vivido figuras de autoridad, muchos las ujú, ejercemos, entonces tiene que ujú. ver con cómo expresar la energía más elevada de ese planeta, porque es un planeta que requiere tiempo para desarrollar la maestría, es un planeta que requiere ir paso a paso, no te puedes saltar los pasos porque te cobra caro la realidad o Ujú, los procesos, no te puedes ir por ujú, los lados. Saturno pide ujú, que, de hecho, rige Capricornio, rige que las estructuras se cumplan y que las estructuras marquen la línea, marquen la tendencia. Cuando nosotros en el campo organizacional está muy lleno de Saturno, mm, pero cuando vemos que hay papás, tal cual como somos en nuestra vida, en nuestro trabajo, es muy fácil saber cómo somos como papás. Cómo es un ujú, supervisor con su gente, muestra muchísimo un panorama de cómo educa a sus hijos. Como es un líder organizando reuniones, gerenciando reuniones, también dice mucho de cómo gerencia la familia y cómo marca la autoridad en su casa y cómo se manejan las cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a tomar esos tips y acompañar a la gente que está dispuesta, porque esto siempre es alternativa, esto siempre es una posibilidad que se da y que la energía la brinda, ujú, se abren espacios de autoconocimiento importantes y de gente adulta que dice, oye, sí, yo estoy consciente, yo sé lo que no se debe hacer, yo sé lo que no se le debe decir, pero ¿por qué termino gritándolo? ¿O por qué termino castigando? ¿O por qué termino alzando la mano si yo sé que no sé? Porque son patrones que están allí. Entonces, se hacen ujú, a través de técnicas cuánticas o energéticas ese trabajo de reconocimiento y de explorar esas emociones, porque en el fondo lo que hacemos es guardar los miedos, el miedo al rechazo, el miedo a que no va a salir bien, la necesidad de controlar todos los espacios, incluyendo a los hijos y las reacciones emocionales de los hijos. Y ujú, en el fondo nosotros simplemente ofrecemos la alternativa para que la persona se haga cargo, se descubra y diga, bueno, esto sí, conscientemente lo voy a ir mejorando, lo voy a ir trabajando, pero a través de tus hijos. Porque todos los que tenemos hijos es nuestra parte más débil y porque es la parte más débil en cuanto a emoción, es por eso que ellos son unos magos para activar en nosotros lo que hay que trabajar. Tienen la habilidad de tocar las teclas porque tocan nuestra infancia, tocan nuestra propia crianza, tocan ese niño que fuimos. Y como lo hayamos vivido, se manifiesta siempre, ¿no? Se manifiestan las reacciones que tenemos. En una ujú, carta natal de un niño también podemos ver eh, cuál es su esencia, cuál es la posibilidad de expresión. La casa donde está Leo, el signo Leo, y la casa 5 es como ellos disfrutan el juego, qué les divierte, en qué les gusta inventar, en qué se destacan. Es una casa que habla de la diversión. La ujú, casa 3 o donde esté Géminis, también habla del aprendizaje, cómo ese niño disfruta el aprender. Y fíjate que hay muchos casos de déficit de atención y muchos casos de problemas de aprendizaje. Cuando en una carta natal vemos que el niño tiene la casa 3 o la luna en algún signo de fuego,
que es inquieto, que les gusta descubrir aprender por descubrimiento o experimentar lo que están aprendiendo y llaman la atención a los padres porque, bueno, no se está quieto, termina más rápido y lo podemos comprobar cuando tú le preguntas de otra manera o lo pones a correr o lo dejas que haga lo que quiera hacer y le preguntas Ujú. contenido teórico y lo responde. Entonces tú dices, es que su mecanismo y su manera de mostrar cuando está alterado o su manera de mostrar cuando no está siendo atendida su necesidad es a través de la inquietud, del brinco, de lo alterado que se muestra. Entonces te da muchas Ujú. pistas para acompañar conscientemente a los hijos, porque una cosa es lo que nosotros queremos darles como papás, que está siempre atado a lo que tú recibiste o dejaste de recibir, y otra cosa Ujú. distinta es a lo que ellos realmente necesitan, lo que ellos realmente requieren en el momento. Es entender los tiempos de evolución en el que está tu hijo y no en donde tú lo quieres colocar, no es a donde lo quieres llevar, es en realmente entender a dónde está y cuál es el acompañamiento que en este momento requiere. Ok. Jesse, fíjate, claro, hablando de Saturno, que es digamos, el que pone límites, es el padre y tal, bueno, yo lo asocio mucho en el lenguaje del análisis transaccional El yo con padre. con el yo padre y en el psicoanálisis con el super yo. Pero el yo padre tiene digamos, dos modalidades, ¿no? El padre crítico, que es el padre que te castiga, ese es Saturno más duro, ¿verdad? Ujú. Que solo piensa en términos de límites, de lo que no se debe hacer, etcétera. Y está el padre nutritivo, que es el padre que aún te pone límites porque es conveniente para ti, porque, bueno, tú no puedes dejar a un niño que sea inquieto y decir, me voy a lanzar por el balcón del piso 7 y, bueno, déjame ver qué pasa si vive o no vive. Ese tipo de cosas no lo puede hacer. Permite que se equivoque, pero lo protege. Entonces, en Saturno también vemos, a ver, porque si yo tengo un Saturno como jefe o como padre muy desde lo duro, desde el límite, desde lo implacable y tal y qué sé yo, cómo hago el tránsito, ¿verdad? ¿Cómo hago ese desplazamiento, como se dice en el coaching, hacia el Saturno más nutritivo, digamos, en los términos del late? Sí, más elevado. Ah, El más elevado. Saturno más Ajá. elevado. Ok, ok, qué chévere. Tiene, tiene que ver con primero saber en qué signo está ese Saturno y qué otras cosas toca la carta, porque nunca lo vemos solo, nunca va a estar solo, siempre va a estar detonando Ujú, otra área de vida y otras cosas en el inconsciente. Pero generalmente se modifica cuando la persona hace una reconciliación interna con la propia autoridad, con su propia figura de autoridad, cuáles fueron sus límites, qué era lo que le decían que no, esas preguntas ujú, de autorreflexión que dice en qué me negaban a mí la espontaneidad, dónde me ujú, limitaron, dónde la ujú, realidad me limitó, porque muchas veces no somos los papás los que estamos limitando, sino una realidad. Los niños que están ujú, creciendo ahora, tanto los que están en Venezuela por condiciones de pandemia, como ujú, condiciones políticas o de espacios para recreación, ujú, también están viviendo una realidad un poco más dura. Entonces, empezar a ujú, explorar dónde se quedó mi espontaneidad, qué cosas me dan miedo, quién me está juzgando, quién me está diciendo que no, quién me está diciendo que debo exigirme más, dónde está, quién me pide perfección. Y cuando tú empiezas a hacer esas preguntas, internamente se empieza a responder y la voz la escuchas, incluso escuchas el tono de voz y dices, mi mamá, mi papá, mi figura de autoridad, ujú, mi maestra, mi ujú, abuela. ujú. Empiezas a darte cuenta que simplemente fue modelado y que también tienes la posibilidad de decir conscientemente, y aquí es donde están los recursos internos. El adulto se hace cargo, el padre, ¿cómo se llama? El yo adulto. El yo adulto se hace cargo, empezamos a desplazarnos a otro nivel de conciencia y los hijos empiezan a entender que cuando papá establece los límites me hace por seguridad, lo hace para resguardarme y lo escucho y me doy cuenta cómo reacciona y entonces empiezo a generar recursos internos también para el momento en que me corresponda. Es decir, Ujú, nosotros no hay garantía de nada, eso está ujú, claro, no hay garantía de ujú. quitarle las experiencias de vida a los hijos, porque Claro, siempre van a estar los claro. momentos difíciles, pero sí les estamos generando recursos emocionales, recursos internos para que puedan gestionar lo que se presente, de pedir ayuda, de poder expresar cuando se sienten mal, de poder decir claramente, mira, esto no lo entiendo, necesito apoyo.
de poder decir abiertamente, quiero participar, quiero mostrarme. Ese tipo de cosas que normalmente son cohibidas, no son mostradas y no acompañan en el proceso evolutivo a los hijos. Claro, claro, gracias. Mira, vamos a saludar, tenemos a Carmen Elena desde Houston, está Luis Conde desde Panamá, José Luis se conectó desde, desde Argentina también, acaba de entrar el maestro Chelique Sarabia, un honor maestro tenerlo presente aquí en el chat, gracias por su presencia. Y bueno, fíjate, Jesse, Afunceín, hola Raúl, Naúl de Afunceín, qué bueno verte, tiempo sin saber de ti. Mira, Jesse, claro, pero cuéntame algo, porque en ese trabajo que haces, déjame poner un poquito en orden mis ideas. Tú hablaste de la sinastría en donde tú vinculas la carta del niño con la carta del padre. Entonces, mi primera inquietud es, ¿eso se hace uno a uno o tú puedes hacer una sinastría entre un niño y sus dos padres o todos los niños y todos los padres? Eso en primer lugar. Y en segundo, tiene que ver con esta toma de conciencia que tú has llamado de por qué actúo como actúo, por qué actúo desde el Saturno bajo y o el Saturno elevado, ¿sí? Porque el más crítico o el más elevado desde el punto de vista espiritual, porque la inquietud que me queda es, ahí seguimos en el universo consciente, en el cual la gente dice, yo sé que debo cambiar, pero hacer el tránsito hacia lo otro, no solamente es un tema consciente, por eso cuando hicimos el primer live, que lo hicimos con José Luis, con el tema del cuerpo, es que hay otras cosas que te tienen que acompañar desde lo que alimentas y alimentas tus órganos que están vinculados con esos comportamientos, porque si tú comes alimentos que te dan rabia, difícilmente sales del Saturno más crítico. Si además no ayudas con los movimientos del cuerpo y la danza, etcétera, es decir, ¿cómo haces en tu trabajo para que la gente, aparte de hacerlo consciente, lo pase al timo y empiece entonces a impactar desde el punto de vista biológico el cambio que necesita en esa impronta? Porque si no modificas la impronta, sigues repitiendo el patrón. Entonces, bueno, te lancé dos curvas de Sí, 95 sí. millas, dirían en el béisbol. Entonces, bueno, nada, cuéntanos. Gracias, Ross del Vilera. Ah, mire, Stanley también se conectó, por supuesto. Un abrazo para Stanley. Bueno, como buena magallanera te voy a responder. No digo nada. No, yo lo sé. Bueno, la primera pregunta es que si comparamos las cartas, sí, se pueden comparar las cartas de mamá y papá con uno de los hijos. A mí me gusta hacerlo por separado, mamá con hijos y papá con cada uno de los hijos, porque te da Uh -huh. información distinta. Al papá le dice dónde está su tema y a mamá le dice también dónde está el de ella. Entonces, me Uh gusta -huh. hacerlo cada hijo con mamá y con papá, la Uh sinastría. -huh. Te Ok. da información muy útil. La pregunta que me hiciste es un poquito más profunda, porque Uh nosotros, -huh. esto es un proceso de exploración y de autoconocimiento, el tema de la astrología, y de Uh abrir -huh. el campo de darse cuenta. Cuando la persona dice, ok, me doy cuenta, ya ahí empieza más un trabajo de siguientes sesiones donde yo los atiendo particularmente con psicología cuántica para trabajar Ajá. precisamente los patrones inconscientes, a través de los Uh -huh. arquetipos, a través de reseteo de arquetipos, a través de trabajos más a nivel cuántico que no se dan en la conciencia, que no se dan en la parte En el nivel mental, consciente. sino que se dan Claro, ajá. a un nivel energético, a un nivel energético Ok. donde la persona puede ver con otro nivel de conciencia, dice, entiendo la situación, entiendo cuál fue el contexto y decido qué hacer con eso. Y Uh siempre -huh. está la posibilidad de que la persona decida qué hacer con eso, que vea lo que está pasando y decida qué acción. Y siempre Uh lo -huh. que me gusta cuando trabajo con hijos, creo que esta es mi línea con la que disfruto más, porque se te activa el amor incondicional, se activa algo dentro de Uh ti o dentro de la persona que está participando y que está haciendo el proceso, donde ves a tu niño y ves a tu niño interno lo que recibió, lo que le dijeron, las veces que le dijeron que no, las veces que lo limitaron, y de alguna forma es hermoso cómo de una vez se le viene a la persona a la mente su hijo y las veces que él reacciona de la misma manera. Se da un proceso de sanación o de reinterpretación hermoso porque es el amor lo que fusiona, es el amor, es desde la conciencia y desde el querer evolucionar.
porque en el fondo nosotros como papás somos el puente de evolución de la siguiente generación. Y estas herramientas, los que nos dedicamos a este tipo de herramientas y de conciencia, es precisamente facilitar el proceso de evolución de la generación siguiente, de los hijos. Y no es casual, Freddy, que enlace un poquito el tema de lo que está ocurriendo a nivel planetario, de los tránsitos que se están teniendo continuamente, porque lo Ujú, que viene, o el futuro, vamos a decirlo así, de los tránsitos de algunos años, es una realidad distinta, es una sociedad con otro tipo de valores. No sé cuál valores, pero sí es distinta porque los planetas que marcan la parte social, que son Saturno y Plutón, van a entrar a Acuario, que es un signo de la evolución, también es un signo de la rebeldía, pero es un signo de evolutivo, es un signo que destaca por esos pensamientos de igualdad, de equidad. Entonces, ya se nota en el ambiente que es otro tipo de ujú, crianza el que hay que dar, que hay un salto de conciencia que los papás tenemos que hacer para poder acompañar en ese proceso evolutivo que ya nuestros hijos traen, para no contaminar con nuestros miedos, con nuestros patrones, eh, lo que está, la semilla que nace. Cuando en una carta natal yo veo un tema de un niño o de una niña, que es muy marcado, el tema de Venus con Saturno, ujú, me muestra que hay un tema de inseguridad, de autoestima, de imagen personal, importantísimo en su familia y en su linaje materno. Cuando esto se conversa, cuando lo converso con mamás, es como que hubiese destapado una olla. Dice, ¿y cómo ujú, viste eso? ¿Y cómo sabes eso? Entonces, es momento de sacar esas cosas, de conversar las cosas que no se hablaban, de decir abiertamente, oye, sí, y en mi familia y en las generaciones de mujeres sí, nos hemos sentido así, nos hemos sentido criticadas, nos hemos sentido poco vistas por nuestra mamá o por ujú, nuestra forma de crianza o por nuestra religión, ujú, lo que haya sido que haya ujú, marcado la situación. Entonces eso hace que la niña se le aliviane un poco esa configuración, cuando no se eliminan las configuraciones, pero ya tú tienes ujú, recursos como mamá para acompañar a ujú, esa hija en su proceso de feminidad, de darse cuenta, de aceptación, de amor propio, ujú, de ujú. valoración. Es decir, te abre un universo de compasión, tanto para ti en tu proceso individual, como para el Ujú. acompañamiento de los hijos. Entonces es un trabajo hermoso. Qué bueno, excelente, gracias. Dice Luis, conde de Panamá, que ya estamos viviendo la rebeldía, lo llamó rebeldía, en el mundo, dice principalmente en Estados Unidos. Entonces, por cierto, vamos a pedirle a los amigos, el que quiera, digamos, plantear un tema, una pregunta y tal, para Jessy, que lo hagamos. Hola, Ana de Luca, qué bueno verte, amiga, chévere. Ahora, Jessy, para montarme sobre tu metáfora que tú dijiste, bueno, nosotros somos el puente de evolución de los hijos, porque nos corresponde no criarlos como nosotros fuimos criados y repitiendo los patrones a los cuales somos leales, sino en función de esta nueva realidad, comprendiendo que necesitan la evolución espiritual. Pero también no son de una u otra manera los hijos. Entonces, no voy a usar la metáfora del puente, vamos a usar la metáfora de la liana, como un Tarzán. No son esa liana que nos lanzan para que también nosotros evolucionemos, es decir, incluso como padres estamos siendo retados por los niños, pero además confrontados con aquellas cosas que nosotros necesitamos superar. Entonces hay un proceso en el cual unos y otros, por alguna razón en esta vida nos juntamos como almas que necesitan evolucionar y tanto ellos son ese motivador como nosotros somos el puente para ellos. Tal cual, Freddy, tal cual. De hecho, es un espacio que se da, no es casualidad que en las cartas natales nosotros veamos cómo tiene el mismo tema el hijo, la mamá, la abuela y la familia. O sea, no es casualidad, no caíste en la familia equivocada, no Uh caímos -huh, con la gente, aunque mucha gente se sienta, no pertenezco a esta familia, uh -huh, no caíste en la familia equivocada y hay muchos temas por descubrir y por trabajar, ¿no? Y el tema uh -huh, familia es un tema que a mí me apasiona particularmente porque va más allá más allá de lo físico, ¿no? Se uh -huh, convierte en una exploración del alma, de la familia de alma, del sentido de por qué pertenecemos a la misma familia. Y en el uh -huh, fondo, la manera más hermosa de honrar nuestra familia es viviendo tu propia vida. No es alejándote de la familia, sino permitiendo uh -huh, expresar tu sol. Mira, el sol en uh una carta natal es la parte más elevada, es la parte más -huh, hermosa que tenemos como personas. Y nuestro uh -huh. sol siempre
está teñido por los patrones, por las lealtades familiares, por otros aspectos planetarios, por un Saturno duro, ujú, por una ujú, experiencia, ujú, por una realidad fuerte, por ujú, unos miedos ujú, que no me dejan avanzar. Entonces, lo más hermoso que podemos hacer para honrar nuestra familia y realmente nuestra alma es permitir que el sol se exprese. Donde nosotros tengamos el sol natal es donde tenemos las mayores posibilidades de expresar nuestros talentos, de destacarnos, de brillar con luz propia y de honrar a la familia donde venimos. Así eso implique que tengas que hacer otra profesión distinta a tu familia, que te tengas que dedicar a algo distinto a lo que pasó, o que tengas que estar viviendo lejos de ella. ujú, La realidad no condiciona, sino la posibilidad de expresar tu soy. Ahora, si nosotros usamos las excusas familiares para mantenernos allí con nuestro miedo, con ujú, nuestro Marte inactivo, con nuestro Saturno restringiéndonos, evidentemente el ciclo va a repetirse o tiene una tendencia a repetirse en las siguientes generaciones. Entonces, a ver, no estamos exentos de eso, sino es de siempre estar llamándonos a conciencia. Es un trabajo como progresivo porque el contexto, la realidad, las rutinas, los hábitos, la cantidad de cosas que hay que hacer nos mantienen ujú, en esa distracción. Entonces es un trabajo mucho más consciente que exige la crianza, que exige nuestro propio trabajo interno y que de alguna ujú, forma es lo que nutre a la familia, ¿no? El poder ser yo quien soy, el poder que se destaquen muchas ovejas negras, que muchas ovejas negras ujú, de todos los sistemas que se muestren, ujú, para que eso ujú, realmente tenga un sentido evolutivo y de trascendencia en el alma y en ese núcleo de familia. ujú. Claro, es lo que en constelaciones llamamos, de alguna u otra forma, la conciencia, digamos, moral de la familia. Tú necesitas romper la familia para evolucionar. Tú necesitas romper esa noción de lo que está bien, porque eso no es más que la repetición del patrón. Por eso Howard Sasportas decía, y lo comentábamos en el programa anterior, que efectivamente cuando expresamos nuestros planetas interiores es cuando nos afirmamos como seres independientes. Y hay que dejar que aflore. Mira, por aquí Luis plantea otra cosa, dice, se ha acentuado más la xenofobia eh, y el racismo, y ahora la lucha de clases. Nuestros hijos están viendo y viviendo todo esto. ¿Qué mensaje les estamos dando con todo Y esto? eso es un Wow. poco lo que él comentaba anteriormente con el tema de la rebeldía. Y sí, se Sí. acentuó la rebeldía justo porque en los meses de febrero y marzo, marzo y abril, entró Saturno, Acuario. Y yo les dije que Acuario era eso, ¿no? La parte social, la parte de rebeldía. Y precisamente a Ujú, finales de año, ya él está retrogradando y entró nuevamente a Capricornio. Pero a final de año va a volver a entrar a Acuario, y eso puede acentuarse un poquito más, ese tema social, ¿no? De querer la igualdad. Nuestro trabajo como ujú, padres siempre va a ser el mismo, ¿no? Ver hacia adentro, ver la luz hacia adentro. ¿Cómo estoy viviendo yo esa realidad? ¿Qué me genera a mí en mi casa? ¿Me genera angustia? ¿Me genera miedo? ¿De qué hablo? ¿Cuáles son las ujú, conversaciones que tenemos en casa? ¿Qué ujú, tipo de amigos o qué tipo de espacios le genero yo a mi hijo desde el que divide? ¿Qué comentarios le hago yo a mis hijos? ¿El que es más gordo, más flaco, es más bajito? ¿Qué tipo de cosas estoy cultivando desde la conciencia? Porque ya, es de nuestro, ujú, ya esto no es desde los planetas, sino desde la conciencia de ujú, educación, ¿no? Y al ujú, ver la lupa en mí, al empezar a revisarme yo qué me genera esa realidad fuera, estoy activando también mi Saturno. Siento que estoy en un país donde no debería estar, me genera miedo, me genera angustia, siento que no tengo los recursos para moverme, siento que la realidad es ujú, más dura que yo, que esto puede más que yo, que legalmente hay demasiados procesos con los que no puedo. Esa energía se genera en el ambiente familiar y es lo que los hijos heredan cuando no se conversa, cuando no lo gestiona. Entonces, indistintamente de lo que yo quiera para mis hijos, si yo no estoy trabajando las energías de los planetas que se están moviendo ujú, hoy y que se siguen moviendo continuamente por tránsitos, ujú, no es muy favorable lo que yo voy a heredarle ahorita. No se trata de lo que ujú. van a hacer en un futuro, sino que inmediato qué estoy haciendo yo y cómo gestiono yo en casa la energía que se mueve en mí. Porque ahora estamos teniendo tránsitos bastante, a nivel psicológico, bastante intensos, ¿no? Todo lo que es la triple conjunción en Capricornio, y de eso se habla, todos los astrólogos hablan de eso.
Claro, pero de todos modos, hace unos 10 minuticos atrás probablemente decías, y la cosa era esperanzadora, porque tú decías, bueno, lo que vemos hacia adelante es que viene un mundo mejor, más balanceado. Entonces pareciera que el futuro nos llama a una mayor toma de conciencia y esta parada obligatoria que nos hizo tener el planeta nos está obligando a, valga la redundancia, a esa mirada interna y definitivamente saliendo de esto, seguramente la mayoría vamos a ser mejores personas. Seguirán habiendo los sinvergüenza, los que no evolucionan, bueno, X, pero como sociedad pareciera que vamos más bien a un proceso de mayor conciencia y mayor evolución. Entonces, digamos, sobre eso tú eres optimista. Sí, totalmente optimista porque cuando nosotros evolucionamos no es rosa, no es bonito, o sea, el proceso no es lindo. Saturno es un sistema, Saturno es un método, Saturno es un paso a paso y en ese paso a paso puede ser difícil, puede doler, pero Uh -huh, es como ese papá que hablamos al principio de uh -huh, no me gusta esto, pero es por mi bien, pero no desde la uh -huh, crítica o desde la fuerza, sino que, mira, estas son las condiciones más seguras para ti. Para uh tú -huh, llegar allá necesitas pasar, no te las puedes saltar, necesitas un paso a uh paso. -huh, Y en ese paso a uh paso -huh, genera la rebeldía porque dices, pero yo lo quiero ya, yo quiero que las cosas sean rápidas, yo quiero que las cosas sean a mi manera. Y no, todo lleva un tiempo. Y la transición energética que estamos teniendo lleva un tiempo, no es tan inmediata. Y el que quiere que las cosas sean rápidas es el ego, es el que quiere pasar por encima los procesos internos. Si yo no hago uh -huh, el switch interno, voy a cambiar de país, voy a cambiar de realidad física, pero el caos lo voy a sentir, porque puede que todo pareciera que ya está calmado, pero entonces viene uh una -huh, crisis porque nos divorciamos o viene una crisis porque ahora ya no tengo el trabajo, entonces de alguna forma se te va a seguir activando internamente la ebullición. Entonces mi recomendación para un futuro que veamos a nivel de energía es realmente hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo como adultos, para que puedan nuestros hijos empezar realmente a gestionar sus emociones, para que puedan nuestros hijos hablar con libertad de lo que desean, dejarles espacio para expresarse, expresar tú los talentos que quieres hacer, dedicarte a lo que realmente te quieres dedicar, aunque de miedo, aunque no sepas cómo hacerlo. Empezar a hacer el paso a paso, esa transición que queremos ver afuera, empezar a hacerla internamente para que sea mucho más fluido. La astrología, la ventaja que tiene es que te permite ver en el horizonte cuáles son las posibilidades. ¿Cuál de esas quieres escoger tú? ¿Cuál de esas puedes elegir? Está la posibilidad de Acuario de expresar su parte más elevada, que es la parte de igualdad, la parte de conciencia, de tecnología de información. Y está la parte más baja, que es lo que quiero las cosas a mi manera, las quiero ya y lo quiero uh y me -huh, pongo rebelde. Entonces, siempre están las posibilidades de elegir cómo quiero que sea la transición en mi mundo, en mi propio proceso, aceptando que hay una realidad y que hay unos tiempos que uh necesitan -huh. cumplirse, un proceso que yo necesito madurar internamente para seguir avanzando, aunque duela un poquito, ¿qué es lo que duele? El ego. ¿A quién es que le duele? El ego que no está haciendo lo que quiere, no está haciendo la pataleta y no está ahí lo que siempre ha hecho. A ese es el que le Claro, duele. claro. Claro, hay un tema cultural tremendo y estoy de acuerdo contigo cuando planteaste hace rato que, bueno, todo esto tiene que ser visto desde el amor. Y lo decía Claude Steiner, mi maestro en educación emocional, porque venimos de una sociedad, sobre todo Occidente, donde el manejo del poder ha sido tradicionalmente el hombre sobre la mujer, los adultos sobre los niños, los blancos sobre los negros, el norte sobre el sur, etcétera. Y definitivamente son muchos siglos de acostumbrarnos a ver eso como lo normal y tal, y la verdad es que no es así, estamos retados a un proceso de manejo de poder distinto, donde lo más importante es, como tú decías, desde el ego, renunciar al poder. Y renunciar al poder no se hace sino desde el amor, para comprender que los hijos o los subalternos o el vecino o la mujer, si se habla de un hombre, etcétera, tienen el mismo derecho que tú a expresar su libre albedrío, a tener una opinión
diferente y que eso está bien y que al final eso es el ser humano, pero evolucionar hacia eso, para quienes han estado acostumbrados a manejar el poder, es decir, renunciar a eso no es cosa fácil. Entonces, ahí entramos en un reto tremendo desde el punto de vista del ego, como tú lo llamas, al renunciar al poder para darle poder a otros. No, Freddy, que te Lo, interrumpa porque lo que sí, dices es valiosísimo. El tema del control empieza en la casa. Si yo a mi hijo no ajá, le permito, si yo a mi hijo pongo los límites desde la autoridad, porque lo digo yo con esas ujú, frases, repitiendo de esa manera, si yo voy generando es una olla de agua hirviendo. Y puede ser que en el mejor de los casos el niño reaccione como un Saturno obediente y se quede calladito y no dice nada y bueno, me salió bueno, ujú, es lo que dice la gente, ujú, el muchacho me salió bueno. Pero ujú, a la larga y lo que desarrolla en el tiempo cuando integra ese Saturno es una réplica tuya o es una réplica de esa autoridad malsana que simplemente estamos reproduciendo, pues que no estamos realmente evolucionando. Entonces, la primera manera de nosotros, o el primer lugar donde debemos trabajar ese tema de la autoridad y de la jerarquía y del nivel y de superioridad es en la casa. Porque parece ujú, mentira, no hay una jerarquía en casa. O sea, a ver, no es que no hay una jerarquía, no hay ese poder absoluto autoritario donde ustedes obedecen y yo hablo. Eso ya no ujú, funciona. Las veces que lo ujú, queremos implementar en casa, sabemos las consecuencias que trae y el malestar que generamos en nuestros hijos. Entonces, más allá de ver afuera cómo los gobiernos pueden cambiar o cómo pueden las situaciones sociales modificarse, cómo estoy conversando yo, cómo estoy llamando la atención yo y cuál es el espacio de conversación que yo estoy estableciendo en mi casa con la autoridad. Porque la autoridad también son los gobiernos, la política, cómo me expreso claro, yo a los claro. presidentes del país o donde yo Ujú, esté viviendo. ujú, Porque entonces mis ujú, hijos que escuchan que la autoridad es eso, no, la autoridad hay que hablarlo como lo hablaban en mi casa. Y eso no sirve, ujú, o es esto, o ser radicales. El ujú, radicalismo también perjudica ujú, muchísimo en el tema de la crianza. Entonces, ujú. más allá de puertas afuera, es nuestro nivel de autoridad y de control. La parte más difícil de trabajar internamente es allí, con los más pequeños, en casa, y los que salieron de ti. Claro. Ahora, ese tema de trabajarlo en casa implica, como decíamos, el romper las tradiciones, las costumbres, lo que en constelaciones se llama la buena conciencia, y entender que la mala conciencia, el que hace el patito feo, o como lo llamaste tú, el cordero negro, La oveja el- negra. la oveja negra, está allí para mostrarnos que hay otro camino, que hay otro camino posible. Ahora, Jesse, claro, eh, em, para el adulto es mucho más fácil comprender esto, pero desde el punto de vista de la astrología infantil o la psicología cuántica, más o menos a partir de qué edad pueden los niños trabajar eso, porque también un niño, estos temas son bastante densos para un niño de 3 años. Es decir, el trabajo fundamental hay que hacerlo es con los padres, no tanto como los niños, porque el padre es el que necesita dejar que el niño se exprese dentro del Saturno elevado, de poner límites protectores y tal, y qué sé yo. Ahora, a partir de qué edad más o menos sí puede el niño ya comenzar a incorporar estos temas en su lenguaje, en su conversación y en su trabajo familiar, según lo que tú vives en la experiencia de trabajar con familias y tal. Bueno, de hacerle alguna lectura de carta, algún trabajo de arquetipal, los niños no necesitan nada de eso. Yo Uh -huh, recomiendo ya a partir de los no sé, 10, 12 años es hacer alguna exploración específica para un diagnóstico puntual sobre algún uh tema que -huh, sea muy, muy fuerte. Pero antes de los uh 12 -huh, años, eso es trabajo con mamá y papá, porque son una uh expresión -huh, energética. En los primeros 7 años, de hecho, Saturno trabaja con septenios. Cada 7 años, Saturno va modificando nuestra forma. El uh ciclo de -huh, Saturno dura 28 años. Entonces, en los primeros 7 años de vida hay una transición, hay una etapa de vida de la conciencia del niño que cambia, y lo dicen todas las escuelas psicológicas y la uh energética -huh, también. Entonces, hay algo que cambia. Anteriormente se hacían rituales para acompañar estos procesos de cambio en los niños. uh Nosotros -huh, no estamos muy acostumbrados a los rituales, lo vemos así medio hippie. Sin uh -huh, embargo, el entender y acompañar a nuestros hijos que cuando cumplen 7 años ya entren en una etapa de conciencia mayor, que ya no es el bebé, que ya no es el niño uh -huh, mimado, que ya no es esta cosa, pero que ahora tiene otras ventajas y que lo acompañamos dejándolo solo un rato en la casa de un amigo,
que lo dejamos Ujú, que pague en algún supermercado, que le entregamos otro tipo de roles, hace ujú, que el acompañamiento sea mucho más amable, mucho más amoroso en su etapa de evolución, en su etapa de crecimiento. Y antes de esa edad, todo el trabajo es con mamá y con papá, con quienes viven, ¿no? Con sus claro, cuidadores claro, directos, con mamá o con claro. papá, pero los niños no necesitan eso. Y de hecho, a mí me encanta porque incluso lo vivo en la experiencia cuando uno de mis hijos Ujú, está alterado o algo, veo cuál es ujú, la reacción y digo, ya va, ¿qué es lo que está pasando? Que si yo me siento tan tranquila, ¿por qué me está gritando? ¿Por qué está alterada o por qué está alterado? Y ujú, digo, ya va. Y cuando hago revisión y escaneo propio, digo, aquí está. Sí, me molesté, no lo dije, no lo vi, o sea, está ujú, ahí. Al ujú. yo verbalizarlo, hacerme cargo, todo vuelve a la normalidad. Yo digo, esto es lo que la gente necesita, saber que tiene herramientas sin perjudicar a nadie, sin maltratar a nadie y haciéndose cargo de lo que le toca. Claro, qué chévere. Bueno, Jesse, nos quedan 4 minuticos. Te voy a dar un par de minuticos para esto último que quiero que deje como reflexión. Porque acabas de decir, bueno, que antes de los 12 años y tal, el trabajo es más con mamá y papá. Pero, ¿qué pasa con la familia? Porque muchas veces, cuando ves la cantaleta, no es mamá, papá, sino es la abuela, o es el abuelo, o es el tío. Entonces, en psicolingüística decimos si era tu abuela y tu abuela se llamaba Carmen, sal de ese cuerpo, Carmen, porque Carmen es la que te metía en ese cuerpo. Entonces, un par de minutos para el cierre de qué cosas crees que es importante de lo que tenemos pendiente y cómo manejamos el tema del resto de los adultos alrededor de la vida del niño. Me encanta la pregunta porque es un trabajo, el trabajo familiar implica un trabajo de verse, de trabajarse, de cuestionarse. Es un trabajo constante. La única diferencia es que los abuelos y los tíos no se van a reeducar, pero papá y mamá necesitan empezar a restablecer en sí mismos sus sistemas de autoridad porque muchas veces se comporta frente a los abuelos, el papá o la mamá se comportan como otro hijo más, entonces termina la abuela y el Uh -huh, abuelo actuando de papá de todo el mundo. Entonces se rompe el uh -huh, sistema, se rompe el orden y los niños terminan más alterados de cuando están solos con mamá y papá. Entonces siempre es bueno respetar los espacios de convivencia, es decir, mamá y papá deben vivir con sus hijos. Abuelos son visitas, los abuelos son espacios para dar amor, y uh lo -huh, sienten, ellos saben, los abuelos saben ese amor, pero la crianza no. Y eso es el adulto, o esa es la mamá o el papá, que le cuesta crecer. Ay, no, yo se lo dejo a mi mamá sabe cómo atender un hijo, mi mamá o mi papá, uh -huh, ya ellos me criaron, uh ya que ellos deben saber. El adulto -huh, responsable se hace cargo de sus hijos, de la crianza, de qué tipo de comiquitas ve, de qué tipo de comida come, a qué hora se baña, los hábitos, las cosas que debe hacer un hijo solo es herencia de mamá y papá. Los abuelos son para estar, para amar, para compartir, pero la crianza y los límites de ese papá y esa mamá tienen que empezar a trabajarlos en sí para poder marcar las generaciones naturalmente y que los niños reconozcan su autoridad como mamá y papá y también entiendan el vínculo tan hermoso que se deja de vivir con los abuelos, porque entre el conflicto de mamá, papá y abuelos se pierde el momento de los abuelos de disfrutar de sus nietos, de realmente uh -huh, establecer la herencia de las cosas lindas que les gusta hacer a los abuelos y que de alguna forma necesitan trasladárselas y contárselas. Entonces es dar el uh espacio -huh. para que cada uno viva en su lugar, cada uno tenga su espacio. Y mamá y papá son claves, son los que ponen orden en ese asunto. Qué bueno, excelente, chévere. Gracias, Jesse. Bueno, nada, oye, agradecido, Jesse, agradecido. Mucha gente quedó pendiente de este tema la vez pasada. Antes de que nos despidamos, nos queda un minutico. Anunciar que la próxima visita emocional, la número 10, va a ser el próximo lunes 27 a la misma hora de siempre. Vamos a hablar de las emociones desde la mirada de la Gestalt. Va a estar como invitado, la visita va a ser el doctor Reinaldo Angulo Vivas, quien es médico cirujano con formación en salud pública, director de centros de medicina reeducativa en el pasado, en el estado Lara y en Mérida, un gran amigo, terapeuta gestal, terapeuta de la Fundación José Félix Rivas en Mérida y en Maracay, etcétera, ya conocido, y él va a estar con nosotros la semana próxima. Entonces también promete este próximo live. Jesse, un placer, encantado como siempre. Gracias. Se acaba de conectar Iber Lovelo. Saludos, Iber, pero ya, saludos y chao, porque nos estamos yendo. Pero bueno, nada, despidámonos, Jessy, que nos quedan 50 segundos. Tus palabras finales y gracias por este excelente live y por todo este conocimiento.
Gracias, Freddy, y los dejo. Si quedaron con ganas de más, voy a abrir un programa llamado Reconectando el vínculo con tus hijos. Así que lo voy a estar publicando en mis redes por si les interesa profundizar en cada una de esas etapas. Gracias. Excelente. Y seguro yo te ayudo también a compartirlo. Un abrazote, Jexy. Gracias a todos los amigos que se conectan normalmente. Queda el live colgado y nada, excelente, Jessy, como siempre. Un placer tenerte de invitada. Un abrazote. Vale, que estés bien. Chao a todos. Adiós. Chao.